I still live. La ideología del imperio de la humanidad originalmente era que todos los pueblos de la humanidad se unificaran bajo un solo imperio, una sola forma de gobierno. El impulsar las ciencias y el mejoramiento de estas para que a futuro la humanidad no tuviese que sufrir de falta de tecnología o falta de equipamiento tecnológico. 3. Nada de religión. Absolutamente cero religión. Lo único que existía para el imperio era la logística, la inteligencia y la ciencia. Y por último, pero no menos importante, la destrucción total del caos y eliminación de este en el mundo material, que su influencia no se expandiera más. Eso al menos en la época de la Gran Cruzada. Bajo este punto tú me estarás diciendo ¿y cuáles son las ideologías en este imperio? Bueno, tiene ciertos toques comunistas, lo que unificará toda la humanidad bajo un solo techo, tener control sobre esta y también eliminar la religión. Y todo eso tiene cierto toque de comunismo hasta cierto punto, ya que cada que el emperador dominaba un mundo, el imperio inmediatamente lo ponía a laborar para generar recursos. Y básicamente ahí creaban un tipo de economía medio comunista, pero actualmente es más una economía militarista, de guerra constante. Sin guerra no tendrían recursos, por así decirlo. Actualmente la religión es demasiado importante en Warhammer 40.000 a punto de que hay una eclesiarquía, cosa que en la Gran Cruzada no hubiera existido. Las ideologías cambiaron demasiado después de la herejía de Horus, en pocas palabras, ya que Horus dejó una cicatriz permanente en el imperio, una puñalada que no se cura fácil. Por culpa de esto se creó la eclesiarquía, se crearon los altos manos de Terra, etc. Y debo decir que no es que sean muy buenos dirigiendo, pues la forma de gobierno en Warhammer tampoco es que sea la mejor, pero yo no voy a hablar de ese tema. Por así decirlo, las ideologías cambiaron demasiado, muy opuestas actualmente a la original. Podría decirse que el imperio se convirtió en lo opuesto de lo que se había pensado en un principio, pero esto se debe a la eliminación de la religión como tal en la época de la Cruzada, pues como yo ya lo había dicho, los seres humanos necesitamos algo en que sostenernos y apoyarnos, y no solo nos basta con que nos digan que no existe un Dios, sino que solo la logística y no. Y es que el ser humano siempre va a buscar una explicación a lo que no puede entender, y si bien el emperador promovía las ciencias, creo que es bastante difícil que un dios se te acerque y te diga que no existen los dioses cuando tú lo estás viendo a él ahí. Y eso mismo dijo Leman Raz. Así que, ¿qué podemos decir? Las ideologías del imperio de la humanidad estaban enfocadas en el mejoramiento de la humanidad y que la humanidad dejara las supersticiones para avanzar a un nivel intelectualmente más alto. Esto no se logró por culpa de la herejía de Horus y actualmente podría decirse que el imperio de la humanidad está intelectualmente más bajo de lo que el emperador quería. Hola chicos y chicas, soy GP Warhammer y estoy aquí para explicar más o menos desde mi punto de vista los marines espaciales. Y le pido gracias al canal de los Kelpis y al Dragón del Infinito por la oportunidad. Bueno, sigamos, los marines espaciales o Astartes son los mejores guerreros del imperio, dedicados por completo a defender al emperador y al imperio de la humanidad. Las legiones Astartes surgieron durante la Gran Cruzada, cada una liderada por un primarca, con su información genética implantada en sus guerreros. Después de que el señor de la guerra Horus se rebelase contra el emperador, las legiones fueron divididas en fuerzas de combate más pequeñas integradas por casi 1000 hermanos de batalla, llamadas capítulos, durante el período conocido como la Segunda Fundación. Ningún siervo del imperio es comparable a los monolíticos marines espaciales del Adeptus Astartes. La voluntad del emperador hecha manifiesta y los avatares de su glorioso castigo. Estos dioses de la guerra suelen ser lo único que impide la caída de la humanidad ante el envite de la conquista alienígena y de las herejías internas. Los ángeles sangrientos, los templarios negros, los lobos espaciales y los ultramarines son solamente un ejemplo de los cientos de ilustres capítulos que sirven al imperio. Cuando los enemigos del hombre siembran incesante destrucción y muerte sobre los planetas de la humanidad, los habitantes del imperio alzan sus oraciones al emperador y le suplican protección. Solo los marines espaciales pueden responder a estas súplicas desesperadas. Como los leales soldados del emperador, la Guardia Imperial es la espina dorsal de la fuerza militar del imperio. Cuando sus innumerables filas se combinan con el implacable heroísmo de los marines espaciales, son la mejor y única esperanza de salvación frente a los despiadados enemigos del hombre. La Guardia Imperial, desde mi punto de vista, chicos, está formada por billones de hombres originarios de 1 millón de planetas distintos. Los salvajes desfilan junto a los trabajadores de los mundos colmena.
Hombres cuyo hogar era un desierto abrasador, una jungla tropical, una estepa helada o una llanura desolada se unen bajo el estandarte del emperador de la humanidad. La gran diversidad del vasto imperio está representada en sus filas. El poder de la Guardia Imperial no solo reside en su número. Está equipada con pesados y letales tanques de batalla, veloces bípodes y poderosa artillería pesada. Planetas enteros a cargo del Adeptus Mechanicus se dedican a producir máquinas de guerra para la Guardia Imperial, las cuales, aunque no tengan un diseño elegante y sofisticado, son prácticas y poderosas. A pesar de su asombroso poder, la Guardia Imperial lucha constantemente para proteger el imperio de sus muchos enemigos. Las poderosas flotas enjambre tiránidas devoran mundos enteros a su paso por la Franja Este. Los Warg. Orcos aparecen sin descanso. Las legiones traidoras del caos surgen del ojo del terror hambrientas de almas humanas. Los misteriosos Eldars golpean sin piedad. Los ancianos Netrones acaban de despertar y reclaman la galaxia en nombre de sus dioses arcanos. Y numerosos imperios emergentes como los To se plantan y desafían el dominio de la humanidad. Contra estas diversas, y a veces incomprensibles, amenazas, la Guardia Imperial defiende la determinación e ingenuidad humana en una batalla sin fin contra un universo hostil. In the darkness between the stars, the weak and the faithless find no deliverance. El Adeptas Sororitas, conocido más comúnmente en todo el imperio como las Hermanas de Batalla, son guerreras de fe inquebrantable y celo feroz. Rigurosamente entrenadas, equipadas con poderosas armas, equipo de guerra y vehículos de combate blindados, y completamente adoctrinadas en la fe imperial, las Adeptas Sororitas luchan para defender el reino del emperador. Purgan a todos aquellos alienígenas, mutantes y herejes que se atrevan a amenazar su santidad. A medida que la galaxia se oscurece, las hermanas de la batalla entonan sus himnos de guerra, encienden sus braseros sagrados y marchan en una cruzada para hacer retroceder las sombras que acosan a la humanidad. Buscan llevar su credo a los rincones más lejanos de la galaxia, quemar a los impuros enemigos del imperio y ver al emperador reinar como un dios severo y benevolente sobre todo ser vivo. Las Adeptas Sororitas son las descendientes espirituales de la secta guerrera conocida como las Hijas del Emperador, y son reconocidas en todo el imperio como las más devotas de todos los soldados del dios emperador. A veces conocidas como la Hermandad o las Hermanas de Batalla, son tan intransigentes en la guerra como efectivas. Luchan en el nombre del credo imperial, la fe a la que toda la humanidad debe adherirse, buscando y erradicando a aquellos que pueden amenazar la pureza de la humanidad y la santidad de los dominios del emperador. All I am surrounded by is fear and dead men. El Adeptus Custodes, conocido formalmente como la Legio Custodes Magna Imperator y Legión Custodes durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus, e informalmente como la Guardia Custodia, los 10.000 y la Muerte Dorada, el Adeptus Custodes es la cámara militante de la Casa Imperial. Su autoridad es incontestable dentro de su misión asignada, excepto si el emperador lo contradice directa y expresamente, y sus bases son la Torre del Hegemon, una fortificación soberana del Palacio Imperial, y diversas fortalezas, propiedades, naves espaciales, ministerios y territorios en Terra, el sistema solar y más allá, que solo conocen ellos mismos. Los custodes son la guardia personal y los protectores juramentados del emperador, así como sus emisarios escogidos y, si surge la necesidad, sus verdugos más letales. Guerreros genéticamente potenciados de lealtad inamovible y propósito imperturbable, su poderío y su habilidad con las armas son superiores incluso al de los marines espaciales, mientras que sus armas y equipos son de una potencia única, que representa el cenit de la tecnología del imperio. Su historia es larga, y durante milenios han permanecido a la sombra del emperador como sus pretorianos y los protectores de sus secretos. La Legio Custodes fue, según muchos relatos, la verdadera primogénita del emperador, precediendo incluso a los guerreros trueno. Sus miembros fueron sus primeros guerreros genéticamente modificados y psicoadoctrinados, armas perfeccionadas por el genio del emperador a partir del terrible saber de la era oscura de la tecnología. Son en casi todos los sentidos sobrehumanos, más rápidos, más fuertes, más resistentes y con sentidos más agudos incluso que los condenados guerreros trueno o los marines espaciales que les sucedieron, y tan alejados de los límites de un humano no potenciado que son prácticamente divinos en comparación. Adeptus Titanica es la división del Adeptus Mechanicus, que opera y supervisa los titanes imperiales, las máquinas de guerra más poderosas del imperio de la humanidad.
El Collegia también se conoce, aunque poco, como el Adeptus Titanicus como la Legio Titanicus en los registros, que datan de la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Nacidos durante la era de los conflictos, cuando eran erigidos los primeros templos al dios Máquina en Marte, los titanes son la personificación del poder militar a disposición del emperador de la humanidad. Erizados de cañones masivos y lanzadores de misiles capaces de causar una destrucción masiva sobre el enemigo, dominan los campos de batalla de la galaxia y son un testimonio de las habilidades consumadas de los tecnosacerdotes del culto Mechanicus. Las legiones titánicas del Adeptus Mechanicus se encuentran entre las entidades militares más poderosas del Imperio. Antiguos e implacables, son colosales máquinas de la guerra, conocidas con razón como dioses máquinas por los tecnosacerdotes, quienes los veneran como las realizaciones físicas del dios máquina. Incluso la clase más pequeña es lo suficientemente poderosa como para destruir un escuadrón entero de tanques en un abrir y cerrar de ojos, o destruir todo un sector de una ciudad. Cada legio tiene su propio código guerrero, ligado intrínsecamente mundo forja, o mundos, en los que tiene su base. Las legiones titánicas son feroces y orgullosas, cada una con sus propias alianzas y rivalidades históricas, y su propio carácter que las hace algo similar a los capítulos del Adeptus Astartes. It is time to reclaim humanity's lost empire among the stars. La historia de la humanidad empezó como la nuestra, excepto por un ser de increíble poder, un perpetuo y psíquico de poder increíble, no sabemos su nombre, ya que al final todos lo conocen como el emperador de la humanidad. Él junto con un grupo de perpetuos ayudaron a la humanidad, siendo que Neot, como también era conocido el señor de la humanidad, llegó a derrotar un fragmento de Zetan, manteniéndolo preso en alguna parte. Y así los años pasarían y la humanidad comenzaría un viaje por la galaxia. En este tiempo el emperador llegó a Marte, enterrando al dragón en el núcleo del planeta, siendo que después Marte se terraformó, y sin perder más tiempo Neot viajó a Molech, en donde entró en un portal, en donde hizo un pacto con los dioses del caos, adquiriendo gran poder, y así el emperador regresó a Terra, en donde empezó a trabajar en los custodes. Mientras, la humanidad llegaba a su culmen tecnológico, hasta que las inteligencias artificiales se rebelaron, comenzando una cruel y brutal guerra, la cual la humanidad ganó, solamente para sufrir, ya que había comenzado un despertar psíquico, que estaba abriendo incontables portales demoníacos. Además de que los Eldar habían empezado a secuestrar humanos, para sus deseos íntimos, por suerte en esta era de conflicto su nombre se alzó, el emperador y sus guerreros trueno acabaron con casi todos los tecno-bárbaros, excepto por uno, un perpetuo de nombre conocido como Malcador el Sigilita. Y mientras Terra terminaba de ser conquistada, el emperador y Herda comenzaron un nuevo proyecto conocido como el Proyecto Primarca, pero al final los 20 primarcas fueron lanzados a la disformidad, aún así el proyecto secundario fue terminado, ya que además de los primarcas, el emperador junto a Amara Astartes, crearon 20 legiones de marines espaciales. Tras eso el emperador encontró a sus 20 hijos, o debería decir 18, con todos reunidos la Gran Cruzada se volvió algo más fácil, siendo que tras Horus Lupercal acabar con un gran líder orco, el emperador tomaría la decisión de retirarse. Dándole a Horus el título de Señor de la Guerra, el Señor de la Humanidad regresó a Terra junto con Rogal Dorn, quien trabajaría en reconstruir el Palacio Imperial, mientras que Neot trabajaba en una forma alternativa de viajar por las estrellas, y tras un duro trabajo consiguió establecer un puente a través de la telaraña, hasta que Magnus lo rompió. Siendo este acontecimiento el comienzo de la herejía, en esta guerra los primarcas pelearon entre ellos, Ferrus Manus sería decapitado, y la propia Terra casi cae. De mientras esto pasaba, Malcador se llevó a un grupo de marines leales a Titán, fundando así a los Caballeros Grises. En los últimos días de la herejía, casi todos los primarcas traidores cayeron, siendo que entonces Horacio Herejía desafió al emperador, quien estaba en el trono dorado intentando arreglar la cagada de Magnus, siendo que aquí Malcador se sacrificó, sentándose en el trono dorado, así el emperador, Sanguinius y Rogal Dorn se teletransportaron al espíritu vengativo. Rogal Dorn quedó perdido en un desierto, mientras que Sanguinius llegó hasta Horus, el señor de la guerra entonces acabó con la vida de su hermano, siendo que esto provocaría graves daños a su legión. Tras el ángel caer, el señor de la humanidad y el señor de la guerra lucharon en combate mortal. La batalla fue intensa, pero el ganador acabó siendo el gran señor de la humanidad. Aunque este acabó tan herido que fue Rogadón aquel que lo llevó a su destino final. Sentándolo en el trono dorado, el emperador permanecería ahí durante los próximos 10.000 años.
Tras la caída del emperador, sus hijos se encargaron del imperio. Aunque casi provocan una segunda guerra civil, al final cada uno cogió su propio camino. Lord Guilliman acabó con el cuello cortado por Fulgrim y fue llevado a un campo de estasis, donde permanecería durante 10.000 años. Leman Russ y Corvus Corax acabarían en la disformidad, en donde a día de hoy continúan. Su destino es algo desconocido, se sabe que Corvus ha mutado y Leman, pues, no se sabe absolutamente nada. Yagatai se perdió la disformidad y en cuanto a Rogardon, al parecer se dice que puede estar muerto o no. Y en cuanto a Vulcan, se sacrificaría en la Guerra de la Bestia, en donde enfrentaron a un Krork. Ya hablaremos de Keshur más adelante. Y en cuanto a Leon, pues él se echó una siesta de 10.000 años después de que su planeta explotara y su legión quedara dividida. Siempre marca esas cosas en el Imperio empezaron a ir un poquito bien. Digo, habían perdido mucha tecnología, mucho conocimiento, pero digamos que no había tanta guerra. Claro, hasta que llegó al poder Gods Vandayer, provocando lo que fue conocido como la Era de la Apostasía. En este acontecimiento digamos acerca de que la cagaron. Digamos acerca de que Gods no era un hombre muy leal al Imperio. Realmente podríamos argumentar de que era un cultista de Slanes, cumple con todo, era alguien que encantaba asesinar y torturar de maneras increíbles. Por suerte, la capitana de su guardia personal lo decapitó. Y tras eso nos encontramos en la época de la decadencia y alguna que otra cosa rara, como los años de los espíritus, en los que la legión maldita empezó a matar agentes del caos por todas partes. Eso hasta llegar a las Cruzadas Negras. La más importante de ellas que podríamos argumentar fue la última, en la que Cadia explotó. Recordad, el planeta, no la guardia. Tras Cadia explotar, las cosas se fueron a pique. El ojo del terror se abrió más, pero aún así, la fe prevaleció. Ya que Belisarius Cole tenía en su equipaje cierto objeto de importancia y junto a ayuda de una maga Sino, Eldar Guilliman resucitó de los muertos y desterró a los otros señores de Terra de que además de inútiles intentaron echarlo del poder a la fuerza. Con Guilliman al poder las cosas no mejoraron demasiado. Sí, para el pueblo sí, pero aún así el caos se volvió mucho más presente. Magnus el Rojo y Mortarion atacaron brutalmente a Guilliman, aunque para suerte de Guilliman, a Magnus el Rojo se lo pudieron cargar unas semanas de silencio y cuando Mortarion acabó con Guilliman llegó el dios emperador regresó para resucitar a su hijo, quien acabó con Mortarion y quemó el jardín de Nardol. Luego de eso, en otro lugar, vemos un acontecimiento muy importante. Dante de los Ángeles Sangrientos se encontró con Lionel Johnson. Y aquí, como dije, el Imperio quedó dividido y Lionel despertó en el Imperio Nihilus, en la zona donde no daba el Astronomicon. Digamos, después de decir pasa en contexto y casi matar a Dante por llevar la máscara de su hermano muerto, las cosas se relajaron un poco. En la actualidad, estos dos primarcas, Guilliman y Lionel, están destinados a reunirse. Pero su encuentro lo veremos en el próximo libro. A lo mejor.